Buenas tardes y bendiciones a todos. Reciban un saludo muy especial. Los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo y reciban la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y bueno, los invito a que continuemos estudiando la palabra de Dios y los invito a que dispongan sus corazones a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo y a oír la palabra de Dios con fe. Hoy los invito a que abran sus Biblias y bueno, a que escuchen la palabra en el Salmo 112 y el Salmo 1, donde Dios le está hablando al hombre bienaventurado. ¿Cómo es el hombre bienaventurado? Porque el amor del Padre es maravilloso. Él mismo nos enseña a cómo tener una comunión diaria con Él. En la palabra Él nos guía, Él nos ordena, nos edifica, nos endereza y nos muestra cómo alinearnos con su propósito. Y yo les invito a que leamos esta palabra y profundicemos, porque Él nos pide, nos hace específico que meditemos en su palabra, porque en su palabra está la edificación y la palabra es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Entonces es una palabra muy valiosa. Es espíritu y es vida. Es una palabra que se hizo para redarguir, para edificar, para enseñar, para instruir, para dirigir, para que el hombre bienaventurado sea como Dios quiere que sea, tenga el carácter y la actitud que Dios quiere que tenga, para que ese hombre sea bendecido, para que Él sea bendición y Él sea bendecido y bendiga a otros. Entonces, miremos esto, los primeros capítulos de versículos de la palabra. Dice así: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, las generaciones será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Poderosa está esta palabra, ¿verdad? Hermosa. Meditemos profundamente en esto. Y dice el Salmo 1, del 1 al 2, dice así. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Miremos esta palabra profundamente y empecemos entonces. ¿Qué quiere decir el hombre que teme a Jehová? Teme a Jehová. ¿Qué es temer a Jehová? Jehová es el Señor Jesucristo. La palabra, como les he compartido en anteriores estudios, la verificación de quién es Jehová. Y el Señor Jesucristo es Dios. La palabra dice que para ir al Padre tenemos que ir a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces aquí nos dice el Señor que bienaventurado el hombre que teme a Jehová, que teme, que es temer a Dios, es el temor de estar apartado de Él, porque apartado de Dios no somos nada, ni valemos nada. Dios nos dice que Él nos ama con amor eterno. La creación de Dios ante los ojos de Dios es muy valiosa para nuestro amado Abba Padre, para el Señor Jesucristo, para el Espíritu Santo, porque precisamente por ese amor tan grande que nos tiene Él, ya sabemos el sacrificio que hizo tan grande el Padre al mandarnos a su Hijo Jesucristo para que muriera por todos los pecados, ¿verdad? Y Él nos dice aquí en su palabra que bienaventurado es un nombre. Bienaventurado significa bendiciones, el hombre de bien, el que gobierna sus asuntos con juicio, el que tiene el carácter como a Dios le agrada, el que hace las cosas acorde con la santa voluntad de Dios, ¿verdad? Es un hombre bienaventurado. Entonces, el temer a Jehová es el estar apartado de Él, que eso es lo más terrible, eso es algo realmente, digámoslo así, que ningún ser humano quiera estar apartado de Dios, porque
Dios lo es todo, Dios es la vida. Dios es todo, lo es todo. Dios es la vida. Y si se está apartado de Dios, pues no hay una vida verdadera. Entonces, por eso Dios quiere esa comunión entre el hombre y Dios. Dios quiere una comunión verdadera, una comunión donde Dios mismo, a través del Espíritu Santo, va a testificar de la verdad de Dios, donde Él mismo nos va llevando por caminos de justicia, por amor a su nombre, y nos va revelando la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice la palabra en Proverbios 1:7. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice la palabra. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, ¿qué es el principio de la sabiduría? Es el temor a Jehová. Y es esto que les he explicado. Y el hombre bienaventurado es el que teme a Jehová, o sea, el que quiere estar y tener esa comunión con Dios verdadera, íntima con Dios, donde ese varón, ese hombre de Dios, esa mujer bienaventurada, ese hombre bienaventurado, tienen una comunión diaria con el Creador, con el dueño del alma, con el dueño de la vida, porque tenemos vida porque Dios respiró en nosotros. Él nos creó del barro, así como lo hemos visto en Génesis. Y éramos solamente barro si Él no hubiera respirado en nosotros, ¿verdad? Entonces Dios respiró en nosotros, en nuestros pulmones, en nuestro cuerpo, y se inició la vida, ¿verdad? Entonces Dios es vida. Y Dios es sabiduría. Entonces, bienaventurado el hombre que tiene esa comunión con Dios, que teme a Jehová y que quiere estar con Él siempre, que lo pone a Dios primero, que toma esa decisión de decir: yo voy a vivir mi vida con el Señor Jesucristo, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces, eso es. Y dice la segunda parte: y en sus mandamientos se deleita en gran manera. En sus mandamientos. ¿Qué es deleitarse en los mandamientos? Dice: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el conocimiento del Altísimo es la inteligencia. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Y dice: me has hecho más sabio que a mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. ¿Verdad que esto es poderoso? Dice: me has hecho más sabio que a mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entonces, ¿qué es deleitarse en los mandamientos de Dios? En la palabra de Dios, en toda la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un propósito muy grande en la vida de cada ser humano. Dice su palabra en Isaías 55:11 que se cumplirá el propósito de haber enviado la palabra. Tiene un propósito cuando tú la lees. Es la Biblia leyéndote a ti. Es Dios hablándote a ti. La Biblia es Dios mismo hablando. Entonces, al deleitarnos en su palabra, estamos escuchando a Dios. Y la Biblia nos está leyendo a nosotros, porque fíjense en esto: supuestamente todos somos correctos en nuestros propios ojos hasta el momento que empezamos a leer la Biblia. Cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta que a lo que nosotros le llamábamos correcto no es correcto delante de los ojos de Dios. Entonces, la Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que hay un estándar mayor que el que nosotros pensamos, que es el de Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que los de nosotros y son de bien y no de mal. Dice: la voluntad de Dios es agradable y perfecta para el ser humano. Entonces, vemos esta palabra tan maravillosa como Dios nos enseña. Y dice